en los cerros que rodean Santa Cruz de las Flores. Allá por el año 1987, todavía se habla de Casilda Morales. No con cariño, no con lástima, sino con ese miedo viejo que se mete en los huesos cuando el sol se esconde. Los viejitos del pueblo la recuerdan bien, porque muchos la conocieron cuando todavía era una muchacha de ojos claros y sonrisa fácil. Lo que pasó después, lo que se convirtió, eso es algo que nadie quería creer hasta que fue demasiado tarde. Casilda nació en 1952 en un ranchito llamado El Saucito, uno de esos lugares donde la tierra es más polvo que promesa. Su papá, don Artemio, trabajaba de sol a sol en las milpas de don Fulgencio Ríos, el patrón más rico de toda la región. La familia Morales vivía en una casita de adobe con piso de tierra, pero eran gente de bien, de esa que no le debe nada a nadie y que saluda con la frente en alto. La niña creció ayudando a su mamá, doña Clemencia, en las labores de la casa. Lavaba ropa en el arroyo, molía maíz antes del amanecer, cuidaba a sus hermanitos menores. Pero Casilda tenía algo especial, una belleza que no pasaba desapercibida. A los 16 años, en 1968, ya era la muchacha más bonita de todo El Saucito. Pelo negro como la obsidiana, ojos color miel, cinturita que parecía hecha para bailar. Los muchachos del pueblo la miraban de reojo, pero ella era seria, trabajadora, no andaba con tonterías. Y ahí fue donde empezó todo, cuando la vio Renato Ríos, el hijo mayor de don Fulgencio. Renato tenía 24 años y acababa de regresar de la capital, después de estudiar no sé qué cosa de administración. Era de esos muchachos que creen que el mundo les debe todo porque nacieron con dinero. Alto, de facciones finas, pelo engomado hacia atrás, siempre oliendo a colonia cara. Usaba camisas de seda y botas vaqueras que brillaban como espejo. La primera vez que vio a Casilda fue en octubre de ese año, durante las fiestas patronales. Ella estaba ayudando a servir agua de Jamaica en los puestos del atrio, con su vestido de manta blanca y su rebozo de bolita. Renato la vio, y algo se le prendió en la cabeza. No era amor, no señor, era capricho, ganas de tener lo que no debía. Empezó a rondarla. Llegaba al arroyo cuando sabía que ella iba a lavar. Se aparecía en el molino con cualquier pretexto. Le mandaba regalitos con las sirvientas de su casa, peinetitas, listones, hasta un espejito de mano. Casilda, inocente como era, al principio solo se sonrojaba y le daba las gracias. Su mamá le advertía: «Ese muchacho no es para ti, mija. Los de arriba solo juegan con las de abajo». Pero Casilda, a sus 16 años, ¿qué iba a saber del veneno que traen las palabras bonitas? Renato era un hijo de su pinche madre con la lengua. Sabía decir exactamente lo que una muchacha humilde quería escuchar. Le decía que era diferente a todas, que sus ojos lo tenían hechizado, que con ella sí quería algo serio. Le prometía que hablaría con su papá, que no le importaba lo que dijeran en el pueblo, que el amor era más fuerte que las clases sociales. Puras mentiras envueltas en papel de regalo. Y Casilda, pobrecita, se fue enamorando. A escondidas se veían junto al mezquite viejo, ese que está a la salida del pueblo. Renato le robaba besos, le acariciaba el cabello, le susurraba promesas que se las llevaba el viento. Durante 6 meses, de octubre de 1968 a marzo de 1969, Casilda vivió en una nube. Pensaba que ese muchachito rico de verdad la quería, que iban a casarse, que iba a salir de la pobreza de la mano del amor. Qué equivocada estaba la pobre criatura. En marzo de 1969, Casilda empezó a sentirse mal. Náuseas por las mañanas, mareos, un cansancio que no se le quitaba ni durmiendo. Su mamá, que había parido 7 hijos, supo de volada lo que pasaba. Con lágrimas en los ojos le preguntó si era verdad lo que estaba pensando.
y Casilda, temblando, le dijo que sí, que estaba esperando un hijo de Renato. Doña Clemencia casi se muere del coraje y la vergüenza, no porque juzgara a su hija, sino porque sabía lo que venía. En esos pueblos, en esos años, una muchacha embarazada sin marido era la deshonra más grande. Pero más allá de eso, sabía que Renato Ríos no iba a responder. Los ricos nunca respondían. Don Artemio, cuando se enteró, agarró su sombrero y su machete y se fue caminando hasta la hacienda de don Fulgencio. Llegó con la dignidad de un hombre que no tiene nada que esconder. Le pidió hablar con Renato. Cuando el muchacho salió, don Artemio, con voz firme pero respetuosa, le dijo: «Mire, joven Renato, usted ha deshonrado a mi hija. Ella está esperando un hijo suyo. Vengo a pedirle que haga lo correcto, que se case con ella, o al menos que reconozca a la criatura. Lo que pasó después todavía lo cuentan los que estaban ese día trabajando en los corrales de la hacienda». Renato se rió. Así nomás. Se carcajeó en la cara de don Artemio. Le dijo: «¿Tu hija? Yo ni sé quién es tu hija, viejo. Y si anda embarazada, que busque al padre por otro lado, porque yo no ando tocando a cualquiera». Don Fulgencio, que había salido al escuchar el alboroto, ni siquiera defendió a su hijo. Nomás le dijo a don Artemio: «Retírate de mi propiedad antes de que te saque a patadas. Y si tu hija anda de calentona, ese es tu problema, no el nuestro». Don Artemio regresó a su casa con la cabeza gacha, el corazón roto y un odio que le quemaba por dentro. Le contó a su familia lo que había pasado. Casilda lloró 3 días y 3 noches. No comía, no hablaba, solo lloraba abrazada a su almohada. Pero la cosa no quedó ahí. Renato, para taparle la boca a la gente y limpiar su nombre, empezó a regar el chisme de que Casilda era una cualquiera, que se acostaba con medio pueblo, que quién sabe de quién estaba embarazada. Las lenguas venenosas del pueblo hicieron el resto. En 2 semanas, Casilda Morales pasó de ser la muchacha más bonita a ser la perdida, la calenturienta, la que se vendió por unos pesos. La familia la defendía, pero contra el rumor no hay defensa. Los domingos, cuando iban a misa, la gente les volteaba la cara. Los tenderos ya no les fiaban. Hasta los niños del pueblo le gritaban cosas feas a Casilda cuando la veían pasar. Y Renato, ese desgraciado, se casó en junio de 1969 con una muchacha de Guadalajara, hija de un empresario. Boda por todo lo alto, con mariachi, vestido importado, fiesta de 3 días. Casilda lo supo porque todo el pueblo habló de eso durante semanas. El 15 de agosto de 1969, Casilda dio a luz a una niña. El parto fue en su casa, porque ninguna partera del pueblo quiso atenderla. Solo estuvo su mamá y una vecina que todavía les tenía algo de lástima. La bebé nació moradita, casi sin fuerzas. Doña Clemencia la envolvió en trapos limpios y le dio a Casilda para que la amamantara. Pero la niña solo vivió 2 días. Cuando la enterraron en el panteón del pueblo, en una cajita que don Artemio hizo con sus propias manos, solo fueron ellos 3, el papá, la mamá y Casilda. Ni el cura fue a dar la bendición. Decía que los hijos del pecado no merecían bendición cristiana. Casilda no lloró en el entierro. Se quedó ahí parada, mirando la cajita meterse bajo la tierra, con los ojos secos pero llenos de algo que daba miedo. Cuando terminaron de echar la tierra, volteó a ver hacia el pueblo, hacia las casas, hacia la iglesia, y murmuró algo que su mamá alcanzó a escuchar. «Se van a arrepentir. Todos se van a arrepentir». Y vaya que se arrepintieron. Si esta historia te está poniendo la piel chinita, quédate hasta el final, porque lo que viene después es lo que convirtió a Casilda en la leyenda más oscura de toda esa región. Y si te gustan estas historias de campo, de esas que nuestros abuelos contaban en las noches, suscríbete al canal,
porque tengo muchas más que te van a dejar sin dormir. Después del entierro de su hijita, Casilda se encerró en su cuarto durante 2 semanas. No comía, apenas tomaba agua. Sus papás estaban desesperados, pensaban que se iba a morir de tristeza. Doña Clemencia le llevaba caldo de pollo, tortillitas recién hechas, atole de masa, pero Casilda todo lo rechazaba. Solo se quedaba acostada mirando al techo, con los ojos perdidos en quién sabe qué oscuridad. Una noche de septiembre de 1969, don Artemio escuchó que su hija salía de la casa. Eran como las 3 de la mañana. Se asomó por la ventana y la vio caminar descalza hacia el cerro, con el camisón blanco moviéndose con el viento. Quiso salir tras ella, pero doña Clemencia lo detuvo. «Déjala, viejo. A lo mejor necesita hablar con Dios o con la tierra. Ya no podemos hacer nada por ella». Casilda subió al cerro donde enterraron a su niña. Se hincó junto a la tumba y empezó a hablar, pero no con Dios. Habló con la tierra, con la noche, con lo que sea que escucha cuando uno ya no tiene a quien rezarle. «Dame poder», decía. «Dame fuerza para hacer pagar a los que me hicieron esto. No quiero ser débil nunca más. No quiero que me vuelvan a pisotear». Los viejitos del pueblo juran que esa noche se escucharon cosas raras. Perros aullando todos al mismo tiempo, viento que soplaba cuando no debía. Hasta dicen que se vieron luces moradas sobre el cerro. Yo no sé si será cierto, pero lo que sí pasó después, nadie lo puede negar. A la mañana siguiente, Casilda regresó a su casa, pero ya no era la misma. Algo en su mirada había cambiado. Ya no se veía triste, se veía dura, como piedra que el agua no moja. Se bañó, se peinó, se puso su mejor vestido y le dijo a su mamá: «Ya no voy a llorar más, se acabó», y cumplió. Desde ese día, Casilda no volvió a derramar ni una lágrima. Empezó a salir al pueblo como si nada. La gente la miraba, cuchicheaban, pero ella caminaba con la frente en alto. Se iba al mercado, compraba sus cosas, saludaba a quien le hablara y a quien no. Pues ni le importaba. Algunos decían que se había vuelto loca, otros que nomás se estaba haciendo la fuerte. Pero entonces empezaron a pasar cosas. La primera fue con doña Hortensia, la tendera que le había negado el fiado a la familia Morales cuando más lo necesitaban. Una tarde de octubre, Casilda entró a la tienda a comprar azúcar. Doña Hortensia, con esa cara de vinagre que tenía, le dijo bien fuerte para que todos escucharan: «A ver si ahora sí traes con qué pagar, porque ya sé cómo son las de tu clase». Casilda nomás la miró fijamente, sin decir nada. Una mirada larga, profunda, que hizo que a doña Hortensia se le enfriara la sangre. Luego pagó su azúcar y se fue. 3 días después, doña Hortensia amaneció con la cara llena de llagas. Así de la nada, como si le hubiera caído ácido. Fue con el doctor, con curanderos, con quien le dijeron. Nada le funcionaba. Las llagas se le extendieron por todo el cuerpo. Duró así 6 meses, sufriendo, hasta que un día fue a buscar a Casilda. La encontró en el arroyo, lavando ropa. Se le acercó temblando y le dijo: «Perdóname, Casilda. Perdóname por todo lo que dije, por cómo te traté. Sé que esto que tengo es por tu culpa. Quítamelo, por favor». Casilda siguió tallando su ropa como si nada. Sin voltear a verla, le dijo: «No sé de qué me hablas, doña Hortensia. Yo no le hago mal a nadie, pero la vida sí cobra lo que uno siembra». Al día siguiente, las llagas de doña Hortensia empezaron a curarse. En una semana ya no tenía nada. La noticia corrió como pólvora. La gente empezó a decir que Casilda había hecho pacto con algo oscuro, que se había vuelto bruja, que podía echar maldiciones. Algunos le tenían miedo, otros pensaban que era puro cuento. Pero entonces vino lo de don Fulgencio Ríos. En noviembre de 1969, don Fulgencio empezó a tener pesadillas. Soñaba que una mujer vestida de blanco se le aparecía al pie de su cama y le decía:
Vas a pagar por lo que hizo tu hijo. Se despertaba empapado en sudor, gritando. Su esposa pensó que estaba enfermo y llamó al doctor. El doctor no le encontró nada. Las pesadillas fueron empeorando. Don Fulgencio dejó de dormir. Se puso flaco, ojeroso, parecía un muerto viviente. Los trabajadores de su hacienda decían que se la pasaba hablando solo, que a veces gritaba que lo dejaran en paz. Un día de diciembre, don Fulgencio mandó llamar a Casilda. Le mandó el recado con uno de sus peones. «Que venga la muchacha Morales, tengo que hablar con ella». Casilda fue. Caminó desde el Saucito hasta la hacienda, como 3 kilómetros bajo el sol. Cuando llegó, don Fulgencio estaba sentado en el corredor, temblando, aunque hacía calor. La vio llegar, y algo en sus ojos mostró miedo. «Siéntate, muchacha», le dijo con voz débil. Casilda se sentó sin decir nada, esperando. Don Fulgencio tragó saliva y habló. «Sé que lo que hizo mi hijo estuvo mal. Sé que te dejó en desgracia. Vengo a ofrecerte dinero, lo que necesites, pero por favor quítame esto que me está matando». Casilda lo miró largamente. Luego se levantó y le dijo: «Usted no está pagando por lo que hizo su hijo. Está pagando por lo que usted no hizo. Pudo haber parado a Renato, pudo haber defendido mi honra, pudo haber reconocido a mi hija, pero prefirió su apellido. El dinero no borra eso, don Fulgencio. Algunas cosas no tienen precio». Se dio la vuelta y se fue. Don Fulgencio murió 2 semanas después, en la víspera de Navidad de 1969. El doctor dijo que fue paro cardíaco. La gente decía que había muerto de miedo. Renato Ríos heredó todo. Pero su vida tampoco fue color de rosa. Su esposa no podía quedar embarazada. Intentaron de todo durante 5 años. Doctores de México, de Guadalajara, hasta trajeron un especialista de Estados Unidos. Nada. En 1975, la esposa de Renato lo dejó. Se regresó con su familia diciendo que ese matrimonio estaba maldito. Renato cayó en el alcohol, perdió el negocio, vendió tierras a precio de burla. En 1987 ya no le quedaba nada. La hacienda que había sido de su familia durante 3 generaciones se la quitó el banco. Renato terminó viviendo en un cuartito de azotea en el mismo pueblo, bebiendo mezcal barato y gritándole a las paredes. Y Casilda, mientras tanto, se había convertido en otra persona. La gente la buscaba para todo. Si alguien estaba enfermo y los doctores no le hallaban, iban con Casilda. Si había problemas de amor, de dinero, de tierras, iban con Casilda. Ella los recibía en su casa, que ya había arreglado con lo que le pagaban. Escuchaba los problemas, preparaba sus hierbas, sus limpias, sus amarres. Algunos decían que era bruja, otros que era curandera, otros que era santa. La verdad es que era las 3 cosas a la vez. Pero había una regla que Casilda nunca rompía. No hacía trabajos para lastimar inocentes. Si alguien llegaba pidiendo venganza por puro coraje, los corría. Solo trabajaba cuando había verdadera injusticia de por medio, y cobraba según la persona. A los pobres les cobraba poco o nada. A los ricos que llegaban con sus problemas, esos sí que pagaban caro. Quédate porque lo que viene ahora es lo más fuerte de toda esta historia. Vas a entender por qué todavía en el año 2026 la gente de Santa Cruz de las Flores no pronuncia el nombre de Casilda después de que oscurece. Los años pasaron y Casilda se fue haciendo más poderosa, y su fama había llegado hasta pueblos lejanos. Llegaban de Jalisco, de Michoacán, hasta de Guanajuato a buscarla. Todos con sus problemas a cuestas, todos con la esperanza de que esa mujer de ojos claros pudiera ayudarlos. Su casa ya no era la chocita de adobe donde había nacido. Con el dinero que ganaba había mandado construir una casa de material, con 3 cuartos, cocina de cemento, y hasta un patio grande donde sembraba sus hierbas. Don Artemio y doña Clemencia ya no tenían que trabajar en tierras ajenas.
Casilda los mantenía bien, con dignidad, pero aunque tenía dinero y respeto, Casilda nunca volvió a enamorarse. Cuando le preguntaban por qué no se casaba, siendo que todavía estaba joven y bonita, ella nomás decía: «Ya me quemé una vez, no necesito quemarme dos». En el pueblo había dos tipos de personas: los que la respetaban y los que le tenían un miedo terrible. Las señoras mayores la saludaban con reverencia. Los hombres se quitaban el sombrero cuando la veían pasar. Pero los jóvenes, esos que no habían vivido lo de antes, algunos se burlaban. Decían que puras patrañas, que la brujería no existía, que Casilda era una charlatana. Uno de esos muchachos era Hipólito Vargas, nieto de una familia de rancheros. Tenía como 19 años en 1976 y se creía muy machito. Un día, borracho en la cantina, empezó a decir que él no le tenía miedo a ninguna bruja, que todo era cuento para sacarle dinero a los pendejos. Sus amigos le dijeron que se callara, que no anduviera invocando lo que no debía, pero Hipólito estaba en sus copas y no hacía caso. Se paró de su mesa, salió tambaleándose a la calle y empezó a gritar: «Casilda Morales, si eres tan brava, ven y hazme algo. Yo no te tengo miedo, pinche bruja de mentiras». La gente que estaba en la calle nomás se persignó y se metió a sus casas. Hipólito siguió gritando un rato más, riéndose, hasta que se cansó y se fue para su rancho. 3 días después, Hipólito amaneció ciego. Así nomás, de la noche a la mañana. No veía nada, pura oscuridad. Su familia lo llevó con doctores de Guadalajara. Le hicieron estudios, le checaron todo. Los ojos estaban perfectamente bien. No había razón médica para que estuviera ciego. Pero ciego estaba. Duró así 2 semanas. Su mamá, doña Eloísa, ya estaba desesperada. Una vecina le dijo: «Mira, Eloísa, yo sé que no te va a gustar lo que te voy a decir, pero tu hijo ofendió a Casilda. Tienes que ir a pedirle perdón». Doña Eloísa no quería, le daba vergüenza, pero más le dolía ver a su hijo así. Agarró a Hipólito del brazo y se lo llevó caminando hasta la casa de Casilda. Tocaron la puerta. Casilda abrió y las miró sin sorpresa, como si ya supiera por qué venían. «Pase, doña Eloísa», le dijo. Ni siquiera miró a Hipólito. Los hizo pasar a la sala. Les ofreció agua. Se sentó frente a ellos y esperó. Doña Eloísa habló con la voz quebrada: «Casilda, vengo a pedirte perdón por mi hijo. Sé que te faltó al respeto. Él es joven, es tonto, andaba tomado, pero es mi hijo, y yo te ruego que lo perdones». Casilda se quedó callada un rato largo. Luego volteó a ver a Hipólito, que estaba ahí sentado con los ojos abiertos, pero sin ver nada. Le dijo: «¿Y tú qué dices, muchacho? ¿Todavía crees que soy bruja de mentiras?» Hipólito, con lágrimas rodándole por las mejillas, respondió con voz temblorosa: «No, señora Casilda, perdóneme, yo soy un pendejo, nunca debí burlarme. Por favor, déjeme ver otra vez». Casilda suspiró. Se levantó, fue a su cuarto y regresó con un trapo rojo. Se acercó a Hipólito y le limpió los ojos con el trapo, murmurando cosas que doña Eloísa no entendió. Cuando terminó, le dijo: «Abre los ojos». Hipólito parpadeó. De repente empezó a ver borroso, luego más claro, hasta que recuperó la vista completamente. Se puso a llorar de alivio y le agarró las manos a Casilda. «Gracias, señora. Gracias. Nunca voy a olvidar esto». Casilda retiró sus manos y le dijo con voz seria: «No me agradezcas, muchacho. Yo no te quité nada. Tú solito te lo buscaste. La próxima vez que veas algo que no entiendes, respétalo. Y si no puedes respetarlo, al menos cállate la boca». Desde ese día, Hipólito Vargas se volvió uno de los defensores más grandes de Casilda. Cada que alguien hablaba mal de ella, él salía a defenderla. Y la historia se corrió por todos lados. Ya nadie se atrevía a burlarse de la bruja de los cerros. Pero no todas las historias de Casilda eran de venganza.
También había muchas de ayuda verdadera. En 1979 llegó a su casa una señora de un pueblo vecino. Se llamaba Catalina y traía a su hijo de 6 años en brazos. El niño estaba muy grave, con fiebre altísima que ya llevaba 5 días. Los doctores decían que no se explicaban qué tenía, que le habían dado medicina, pero nada funcionaba. Casilda vio al niño y supo de volada qué le pasaba. A este chamaquito lo ojearon, dijo. Alguien lo vio con envidia o con mala intención y le pegó el mal de ojo. Catalina empezó a llorar. Sálvemelo, por favor. Es mi único hijo. Hago lo que sea, le pago lo que me pida. Casilda la calmó. No me vas a pagar nada. A los niños yo los curo de gratis. Preparó un baño con hierbas. Le hizo una limpia con huevo. Rezó sobre él. Le dio a la mamá unas hierbas para que le hiciera té durante 3 días. Al tercer día, el niño ya estaba corriendo y jugando como si nada. Catalina regresó a agradecerle y trató de dejarle dinero. Casilda no lo aceptó. Ya te dije que a los niños no les cobro. Nomás cuídalo bien y enséñale a ser buena persona. Así era Casilda. Dura con los que abusaban, generosa con los que sufrían de verdad. La gente empezó a entender que no era mala, era justa. Y la justicia a veces duele. En 1982 pasó algo que marcó mucho al pueblo. Renato Ríos, que ya andaba bien acabado por el trago, se apareció una noche en la casa de Casilda. Tocó la puerta como loco, gritando que necesitaba hablar con ella. Casilda abrió. Ahí estaba Renato, flaco, sucio, oliendo a alcohol rancio. Ya no era el muchachito guapo de antes. Era un despojo humano. Casilda, le dijo con voz ronca, perdóname. Sé que lo que te hice no tiene perdón, pero estoy muriendo. Los doctores dicen que mi hígado ya no funciona. Dame algo, lo que sea, para quitarme el dolor. Casilda lo miró con una mezcla de lástima y asco. Y ahora sí te acuerdas de mí, ¿verdad? Cuando me necesitabas para mancharme, ahí sí te acordaste de Casilda. Cuando te necesité yo, me diste la espalda. Renato se hincó ahí en la puerta. Lo sé. Fui un cabrón. Merezco todo lo que me pasa. Pero si algo de lo que sentiste por mí fue verdad, ayúdame. Casilda sintió algo moverse dentro de su pecho. Algo viejo, guardado desde hacía años. Por un momento fue otra vez la muchacha de 16 años que se enamoró bajo el mezquite. Pero luego recordó a su hijita muerta. El rechazo, la humillación. No, le dijo con voz fría. Yo no te voy a ayudar. No porque no pueda, sino porque no quiero. Tú escogiste tu camino, Renato. Ahora recórrelo hasta el final. Cerró la puerta. Renato se quedó ahí, hincado, llorando como niño. Los vecinos lo vieron irse arrastrando los pies, derrotado. Renato Ríos murió en abril de 1983. Tenía 39 años. Lo enterraron en el panteón del pueblo, pero en una tumba sencilla, porque ya no tenía ni para un funeral decente. Y ahí es donde esta historia toma un giro que nadie esperaba. Porque lo que pasó después del entierro de Renato cambió a Casilda para siempre. No te vayas todavía porque falta lo más importante, que te va a hacer entender por qué a veces el poder más grande no es el de vengarse, sino el de perdonar. La noche que enterraron a Renato Ríos, Casilda no pudo dormir. Se quedó sentada en el corredor de su casa, mirando las estrellas, pensando en todo lo que había pasado. Tenía 31 años y había vivido más que muchos viejos de 80. Por primera vez en 14 años, desde aquella noche en el cerro junto a la tumba de su hija, Casilda lloró. Lloró por la muchacha que fue, por el amor que creyó sentir, por la niña que nunca creció, por todos los años que pasó con el corazón endurecido. Lloró tanto que le dolía el pecho. Su mamá, doña Clemencia, que ya estaba viejita pero todavía bien lúcida, salió a acompañarla. Se sentó a su lado sin decir nada.
nomás agarrándole la mano. Después de un rato, Casilda le dijo entre sollozos: «¿Valió la pena, mamá?» ¿Valió la pena todo esto? Doña Clemencia le acarició el cabello como cuando era niña. «Ay, mija, el dolor te hizo fuerte, pero también te hizo dura, y hay una diferencia entre ser fuerte y tener el corazón de piedra. Tú ayudas a mucha gente, es cierto, pero a ti ¿quién te ayuda? ¿Quién te consuela cuando te duele el alma?» Casilda no supo qué responder. Esa noche entendió algo que había estado negando durante años. Su poder venía del dolor, de la rabia, del coraje, pero esas mismas cosas la estaban consumiendo por dentro. Al día siguiente, Casilda hizo algo que nadie esperaba. Fue al panteón, a la tumba de Renato. Se hincó ahí y empezó a hablar. No le importó si alguien la veía o la escuchaba. «Renato», dijo en voz baja, «fuiste un cabrón. Me destruiste la vida, me quitaste la inocencia, mataste a nuestra hija con tu rechazo. Pero yo también me hice daño a mí misma guardando este odio durante tanto tiempo. Hoy te vengo a decir que ya me cansé. Ya me cansé de cargar con esto». Se quedó ahí un rato más, en silencio. Luego se paró, se sacudió el polvo de la falda y se fue. Desde ese día, algo en Casilda empezó a cambiar. Siguió curando gente, siguió haciendo sus trabajos, pero ya no con esa dureza de antes. Empezó a sonreír más. Dejó entrar gente a su vida. Se hizo amiga de algunas señoras del pueblo. Empezó a ir a la iglesia los domingos, aunque el cura la veía medio raro. En 1985, cuando tenía 33 años, conoció a don Silverio, un viudo que llegó de Zacatecas buscando trabajo. Era un hombre bueno, tranquilo, de esos que hablan poco, pero cuando hablan dicen cosas que valen la pena. No le importó el pasado de Casilda ni lo que la gente decía de ella. La veía como lo que era, una mujer que había sufrido pero que seguía de pie. Se hicieron amigos primero. Silverio iba a visitarla, le ayudaba con el jardín, arreglaba cosas de la casa. Casilda le preparaba comida, platicaban de todo. No había prisa, no había presión. Solo dos personas disfrutando la compañía del otro. En 1987, Silverio le pidió que se casara con él. Fue algo sencillo, sin rodeos. Le dijo: «Casilda, yo sé que has sufrido mucho. Yo también he sufrido a mi manera, pero creo que juntos podemos tener una vida tranquila. No te ofrezco riquezas ni cosas grandes. Nomás te ofrezco respeto, compañía y que nunca te voy a fallar». Casilda aceptó. Se casaron en octubre de 1987, en una ceremonia chiquita en la iglesia de Santa Cruz de las Flores. Fue al revés de como había soñado cuando tenía 16 años. No hubo vestido blanco elegante ni fiesta grande, pero hubo algo mejor. Hubo paz. Vivieron juntos 23 años. Don Silverio murió en 2010, de viejito, en su cama, con Casilda agarrándole la mano. Fue un matrimonio tranquilo, sin hijos, pero con mucho cariño. Casilda siguió trabajando como curandera hasta el año 2015, cuando ya tenía 63 años, y el cuerpo empezó a pedirle descanso. Se retiró poco a poco, nomás atendiendo casos muy especiales, o ayudando a gente que de verdad no tenía a dónde ir. Ahora, en 2026, Casilda Morales tiene 73 años. Todavía vive en Santa Cruz de las Flores, en su casa con el jardín lleno de hierbas. Ya no hace trabajos de brujería, pero la gente sigue yendo a visitarla, a pedirle consejos, a platicar. Es como la abuela del pueblo, aunque no tenga nietos de sangre. Yo tuve la oportunidad de conocerla el año pasado. Fui con respeto, con curiosidad de escuchar su historia de viva voz. Me recibió en su sala, me ofreció café con canela y platicamos durante horas. Le pregunté si era cierto todo lo que contaban de ella, si de verdad había hecho todo eso que la gente decía.
Ella nomás sonrió con esa sonrisa que tienen los viejos que han vivido mucho. «Mira, mijito», me dijo, «la gente exagera las cosas. Yo aprendí a usar las plantas, aprendí rezos que me enseñó una señora del pueblo, aprendí a leer a las personas. ¿Que si hice maldades? Sí, las hice. No voy a negarlo. ¿Que si me arrepiento? De algunas sí, de otras no. Los que me hicieron daño pagaron, es cierto. Pero ¿sabes qué es lo que más me costó? Perdonar. Ese fue mi trabajo más difícil. Le pregunté qué consejo le daría a alguien que está pasando por lo mismo que ella pasó, a alguien que ha sido traicionado, humillado, destruido por otra persona. Se quedó pensando un rato. Luego me dijo que el dolor es real y que está bien sentirlo, que la rabia es natural y que no hay que negarse, pero que llegará un momento en que tendrás que decidir. ¿Te vas a quedar ahí, revolcándote en ese dolor, o vas a seguir adelante? Yo tardé muchos años en aprenderlo. Me volví poderosa, sí, pero también me volví solitaria. El poder que viene del coraje es fuerte, pero te va carcomiendo por dentro. El poder verdadero está en levantarte, sacudirte el polvo y decidir que nadie, nunca más, va a tener control sobre tu felicidad. Antes de irme, le pregunté si alguna vez volvió a ver a Renato, si alguna vez le habló después de muerto. Me miró con esos ojos claros que ya tienen el peso de los años. Una vez, me dijo, como en el año 2000, lo soñé. Estaba ahí parado, joven otra vez, como cuando lo conocí. Me pidió perdón, y yo le dije lo que no le pude decir en vida. Te perdono, Renato, no porque te lo merezcas, sino porque yo ya me cansé de cargar con esto. Y desde ese sueño, dejé de soñar con él. Ya no me debe nada, ni yo le debo nada. La historia de Casilda Morales no es solo la historia de una bruja. Es la historia de una mujer que fue destruida y que decidió reconstruirse con las mismas piedras que le tiraron. Es la historia de cómo el dolor puede convertirte en algo poderoso, pero también en algo amargo, y cómo al final del camino, el verdadero poder está en soltar. Santa Cruz de las Flores sigue ahí, entre los cerros de Jalisco. La casa de Casilda sigue en pie. Y si vas y preguntas por ella, la gente te va a contar 1000 versiones diferentes de su historia. Unos te van a decir que es una santa, otros que es una bruja, otros que es un fraude. Pero yo te cuento lo que vi. Una viejita de 73 años, con las manos curtidas de tanto trabajar la tierra y curar gente, con los ojos claros llenos de historias, tomando café en su corredor, mientras las hierbas de su jardín se mecen con el viento. Y si le preguntas si se arrepiente de algo, te va a decir que sí, que se arrepiente de haber tardado tanto en perdonar. Porque el perdón, dice ella, no es para el que te hizo daño. El perdón es para ti, para que puedas dormir en paz. Ahora dime, ¿qué te dejó esta historia? ¿Te hizo pensar en algo de tu propia vida? Déjamelo en los comentarios, me gusta leer lo que sienten ustedes con estas historias. Y si te gustó este relato de campo, de esas historias reales que pasan en nuestros pueblos, suscríbete al canal, porque cada semana traigo más testimonios así, de gente real, de pueblos reales, de vidas que parecen leyendas pero que son más ciertas que muchas cosas que vemos en las noticias. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, compártele esta historia. A veces ayuda a saber que otros han pasado por lo mismo y han salido adelante. Nos vemos en el próximo relato, compadre, comadre, y recuerda.